Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta, aquí en el Jockey Club Corrientes. Y hoy nos visita, es una alegría para nosotros que nos visite aquí Marcia Müller, que es, bueno, es muchas cosas, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito, pero básicamente estudia etnomusicología, es profesora de música, tiene una tecnicatura en canto lírico, es técnica en artes decorativas, es docente, es básicamente acordeonista, cantante, autora, compositora, nacida en Campana, provincia de Buenos Aires y malcriada en Entre Ríos, ¿no? Totalmente. ¿Algo así? Marcia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Te gusta este lugar? Me encanta, me quedé fascinada. ¿No conocías? No conocía el Jockey Club. ¿Y eso que venís seguido? Vengo, ¿no? bastante seguido, sí. Pero la verdad que no, es más, no sabía ni dónde quedaba. Claro. Bueno, esa es una de las ideas que también agradecemos a las autoridades del Jockey Club porque nos permite revalorizar de alguna manera también estos lugares muy lindos que tiene la ciudad de Corrientes. Bueno, sí, yo hice más o menos un pequeño recorrido sobre lo que vos acreditás, ¿no? Pero si tuvieras que describirte vos misma, ¿quién es? ¿Quién es Marcia? ¿Quién es Marcia? Vanina Müller. Y Marcia en principio es una piba porque nació en Buenos Aires, pero después le agregaron la R arrastradita de Entre Ríos. Ya es una mujer que le encanta buscar el saber, una mujer muy curiosa. Es una mujer muy práctica y no le gusta perder el tiempo. Que le molesta mucho la injusticia y la hipocresía. Y que hace un tiempo quiere decir un montón de cosas y está buscando la forma. Una buscadora. Una buscadora. Pero también en tu curiosidad se deja ver también tu rol docente. Vos tenés muchas cosas que tienen que ver con la docencia, ¿no? De hecho, estuviste trabajando, formando formadores en taller de alfabetización en guaraní. Trabajás mucho con el conocimiento relacionado con la música y con tu instrumento, porque vos tocas el acordeón. Sí, sí, sí. Es decir, está la docencia ahí dando vueltas. Todos los días está la docencia. Es de lo que trabajo y profesionalmente de lo que vivo, porque no vivo puntualmente de tocar la música, que es una realidad que tenemos muchos músicos en la Argentina, ¿no? Y la docencia, yo estudié profesorado de música. Antes de recibirme ya daba clases en coros de la tercera edad, he dirigido coros de niños. Hoy en día di clases como maestra de música en todos los niveles, desde jardín hasta superior. De hecho, hoy en día doy clases en el profesorado de música de Wader, en la ciudad de Paraná. Soy profesora de prácticas, así que estoy todo el tiempo ligada al dar clases, ¿no? Y pude llevar esa maestra, digamos, a lo que mi corazón le gusta hacer, que es la música. Bueno, vos decís, por ahí escuché, vos sos tercera generación de acordeonistas. Exacto. Y contame, porque la primera generación es tu abuela. Sí, y es ella la que tocaba el acordeón. Los dos, en realidad. Y después tu papá. Claro, por parte de mi papá, mi abuela Elena y mi abuelo Enrique tocaban el acordeón, cada uno con sus particularidades, y ella tocaba mis queridos tanguitos montileros, que por eso empezó un poco la Marcia investigadora. Mi papá toca el acordeón y por parte de mi mamá, mi abuelo tocaba la armónica. O sea, la música estaba ahí dando vueltas. Muchos tíos que tocan bandoneón, guitarra, un montón de cosas ahí, siempre. Y vos empezaste muy chiquita, a los 9 años más o menos. A los 9, sí. Un día yo venía incursionando ahí en la guitarra porque mi papá tenía ya su conjunto. Vivíamos en Campana, en un barrio alejado de la ciudad. Alcides, que es también acordeonista. También acordeonista. Y ensayaban en casa, y los músicos dejaban las guitarras en casa. Y me acuerdo que había como una especie de armario, y ahí arriba
guardaba las guitarras, muy alto, ¿no? Yo volvía de la escuela, tomaba la leche, hacía la tarea y como que si mi mamá no se iba a dar cuenta, yo agarraba una guitarra y me iba a la pieza. Lo único que sabía hacer era el rasgueo de chamamé. Y con eso empecé a acompañar. Y al principio mi papá me decía dónde tenía que cambiar. Un día le falta un guitarrista y dice, mamá, llévala a Marcia. ¿Y vos te animás? Claro, ¿cómo me voy a animar? Y ahí empecé. El 25 de mayo del año 85, en la inauguración del barrio, de la plaza del barrio La Josefa en Campana. ¿Y estaba entera esa guitarra? No. La primera guitarra con la que toqué era una guitarra que tenía guardado un tío arriba del armario. Le faltaba una clavija y en ese momento no venían los repuestos de clavija. Mi papá es soldador, así que le soldó una moneda a la cuarta. Compramos un encordado nuevo. Mi papá siempre tocó con atuendo gauchesco, así que me tenía que hacer la ropa adecuada y faltaba 15 días, una semana, no alcanzaba la modista a hacer nada. Así que fuimos a estas tiendas mayoritarias de ropa y buscamos, me acuerdo, un conjunto de pantalón buzo, y un buzo y un pantalón bien amplio, unas botas acordeonadas y mi mamá en una semana me tejió un chal blanco, me puse un pañuelito de una tía abuela que tenía con un anillito y ahí estaba la Marcia. ¿Y ahí debutaste? Sí. Con una guitarra, con una clavija de moneda. Sí. Bueno, de ahí a hoy pasó mucho tiempo, vos sos musicólogo, estás estudiando esa carrera. Estudié parte de la carrera de etnomusicología cuando viví en Buenos Aires. No la terminé, es una materia pendiente, pero estoy haciendo algunos artilugios para que la carrera venga a mí a Entre Ríos. Y bueno. La pregunta relacionada con eso es ¿en qué cambia en la visión, en la cosmovisión, en la interpretación, en la composición del artista tener esa teoría, digamos, ¿no? Porque sobre todo en nuestra música es una música que generalmente se dice, al menos, que se aprende así como por herencia, y cuando uno le pone la teoría, bueno, supongo yo que cambia la cosmovisión, ¿no? De eso. Yo creo que cuando uno comienza a conocer, no voy a decir los orígenes, porque a veces los orígenes están tan lejos que no nos alcanza la vida para llegar a apreciar esos orígenes, pero cuando uno tiene ciertos conocimientos de cómo fueron esas primeras apreciaciones musicales. Por ejemplo, siempre cuento lo del tanguito de Montielero de mi abuela. Hay cierta cosa que uno siempre tiene que saber de lo que interpreta. Porque si yo quiero, a ver cómo lo hago gráfico, poner en un cuadro argumental mi acordeón, representando a mi abuela, hace 100 años atrás, y empiezo a tocar con un montón de firuletes y escalas y qué sé yo, no la va a representar a ella. Va a ser quizás más parecido a mí, que soy una chica de ciudad, con aprendizaje de técnica en una institución formal. Entonces, esos conocimientos de saber que mi abuela tenía las manos rudimentarias porque araba bueyes, porque el momento en que tocaba el acordeón era un momento de entretenimiento cuando estaban en su cocina, al lado de la cocina leña prendida porque hacía frío y se tocaba solamente para la familia, porque en ese momento no estaba bien visto que la mujer tocara para otras personas. Entonces, todos esos conceptos que uno recoge de la investigación hace que cuando uno se posiciona en esa música sea más veraz. Claro. No sea tan otra cosa que no es, digamos. Bueno, ahí está el aporte de la etnografía, ¿no? O sea, exacto. Es tratar de ver, de entender al otro, pero sin modificarlo, ¿no? O sea, exactamente, el conocer al otro en el contexto en el que estuvo, cómo lo vivió y un poquito pensar a ver cómo lo sintió también, ¿no?
Pero además hay una cosa gráfica muy potente ahí, que es que el que hace, ¿no? Una mujer que ara la tierra, y qué plasticidad tiene en la mano para tocar el acordeón, ¿no? Exacto. Sí, sí. Es tremendo. Imagínate que los dedos no deben haber sido muy finos, claro, ni muy habilidosos, ¿no? Ya vamos a volver ahí, pero ¿cuándo y por qué? Porque algo me dijiste al principio. ¿Cuándo y por qué pasaste de interpretar a componer? ¿Qué es lo que querés decir? ¿Qué es eso lo que te anda acompañando, ¿no? Querés decir algo a tu manera. Eso me surgió, bueno, como vos dijiste, primero toqué la guitarra que te contaba recién y después toqué el acordeón cuando tenía 17 años más o menos. Cuando empecé a tocar el acordeón, la primera búsqueda que creo que hacemos todos los aerofonistas de fuelle es ¿qué toco? ¿Qué estilo toco? Claro. Composiciones de quién quiero tocar. Y la verdad que a la Marcia no le daba el cuero para hacer ni Ernesto Montiel, ni Saco Bitbol, ni Abelardo Di Motta. Me encantaban todos. Quería tomar cosas de todos, pero no podía hacer ninguno de ellos. Toqué mucho tiempo sin componer porque no me atrevía. Pensaba que no tenía los elementos necesarios para decir las cosas que quizás ya sonaban en mi cabeza, pero que para sacarlas afuera había que hacer todo un proceso. Hay un maestro de música que una vez me dijo, a propósito por otra cosa, que copiar no sirve porque en el mejor de los casos la mejor copia va a ser una copia. Exacto, sigue siendo una copia. Y mala, digamos, de mala calidad. De nunca segunda va a ser mano, como el digamos. original, Nunca claro. va a ser como el original. Por eso siempre es mejor tender al original, ¿no? A la innovación, a buscar el mensaje de uno. Sí. ¿Qué es el tanguito montielero? El tanguito montielero es una música muy antigua que se tocó en Entre Ríos, que se toca todavía. Más o menos hasta donde he llegado o hemos llegado varias personas que estamos investigando en Entre Ríos, calculamos que en 1850, 60 ya se tocaba. Se tocaba con guitarra, llegó la gran vedette de todo el litoral que fue el acordeón y suplantó a las cuerdas por una cuestión de densidad sonora. Claro. Mucho porque, mayor. Claro, se podía bailar escuchando el acordeón. Claro, y no había amplificación. Para nada en ese momento. Es un ritmo danza muy sencillo. Los de más de antaño se tocaban solo instrumentales. Se mencionaban con el nombre del que los tocaba. Mi papá toca el tanguito de Doña Elena, que lo tocaba mi abuela, pero que también lo tocaba el sordo frate, que también lo tocaba el tío Beto. Era una cosa muy personal, muy así de transmisión. Sí, y también muy folclórica, porque imagínate que a esa altura ya no tiene nombre. Claro. Muchas veces en este trayecto de investigación he encontrado un fragmento o una primer melodía combinada con una segunda melodía, son generalmente bipartitos, tienen dos partes y se reiteran, ¿no? Muy similar a lo que es el chamamé más antiguo aquí, ¿no? Y en un pueblo una parte A con una parte B, en otro pueblo esta parte A con otra parte B, en otro pueblo una parte A con esta parte B. Ah, mira. Y esas combinaciones muy folclóricas, obviamente la transmisión oral totalmente, mencionado con varios nombres, tanguito montielero, tanguito liso, rastro de leña, por la forma en que se llevan los pies en el baile. Tanguito es probable que sea porque se baila, y porque en esos momentos lo que se bailaba era el tango y la milonga, ¿no? Y montielero porque es muy propio de la selva de Montiel, de la zona rural, monte adentro. ¿Cuáles son las diferencias que vos encontraste en tu investigación en relación con el chamamé?
Te escuché hace unos días decir que, bueno, por ejemplo, el chamamé entrerriano es como melancólico, ¿no? Bueno, pero uno entiende también que el chamamé correntino tiene mucha melancolía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles son los distintos chamamés que vos estás notando, que estás viendo? ¿Vos decís con respecto a lo entrerriano? Con respecto a lo... Me llamó la atención eso de, bueno, el chamamé entrerriano es melancólico. Bueno, entonces, en todo caso, ¿cuál es la diferencia que hay en ese chamamé con el que se toca por acá? El chamamé entrerriano, a veces pecamos mucho los entrerrianos de poner como primera característica la tonalidad menor. Y cómo a veces explotarla como que sí es la única, no es la única, hace mucho a la melancolía y a la tristeza que tiene envuelta la nota menor. La tonalidad menor, exacto. No quiere decir que en Corrientes no haya quienes hayan compuesto, o sea, General Madariaga, Ernesto Montiel y David Boll, tonalidad menor. El chamamé entrerriano tiene... ¿Cómo te puedo decir? Tiene una melancolía diferente y yo creo, es mi teoría personal, quizás en algún momento la pueda poner a consideración, ¿no? Que es por la conformación sociocultural que tiene la gente de nuestra provincia, o sea, cómo se formó nuestra población. ¿Por qué? Los acordeones que llegaron a Entre Ríos mayormente fueron de italianos. La inmigración que llegó desde el 50 en adelante, el 80% son italianos. Ya vienen con una melancolía de haber dejado su tierra. Claro. Si escuchás el tanguito montielero, porque es como una transición, es un ritmo más lento, más tranquilo, más cadencioso y tiene todavía algo de eso. Pero tenemos que agregar ahí a lo del tanguito montielero y a los italianos, los criollos, que ya son hijos de nativos con españoles, nativos con italianos y demás. Ahí ya empieza a intervenir la sangre charrúa y la sangre guaraní. Ellos tocaban de prestado, porque eran los peones que trabajaban en la estancia del patrón italiano que le prestaba el acordeón o que conseguía alguno que tenía un rejunte un poquito económico y compartían el acordeón. Imagínate esa situación, ¿no? Ahora, ¿cómo lo llevamos al chamamé? El chamamé llega masivamente por los medios de comunicación y yo creo que los dos grandes exponentes que regaron así el chamamé en Entre Ríos fue Tarragó y Mario Millán Medina. Cuando Mario Millán Medina describe o cuenta algo de Entre Ríos, lo hace con un tono melancólico y tiene toda esa cadencia que tienen los entrerrianos. Ese tanguito montilero que era la expresión se aplastó con la popularidad y la picardía que tenía bailable del chamamé, que por eso también nos ha costado tanto a los investigadores remontarlo y traerlo al presente y hacer que se vuelva a tocar, ¿no? Claro. Pero creo que viene por ahí la cosa. Vos también solés decir que el chamamé es como el idioma, ¿no? Es mutable. Depende del hablante en el caso del idioma y depende del ejecutante en el caso de la música. ¿Es más o menos así? Es más o menos así. El año pasado di una charla aquí en el Mercado del Chamamé sobre los estilos y propuse una idea que la dejé abierta a los que quieran investigar sobre eso, que cada compositor tiene un estilo, pero que cada ejecutante tiene un estilo. Es una forma de decir. Dentro de una misma corriente. Es decir, hay tarragoceros. Exacto, no es lo mismo el guasuncho tocado por Ernesto Montiel que tocado por Tarragó o por Abelardo Di Mota. ¿La música étnica guaraní es diferente del chamamé? La música étnica guaraní es la música étnica guaraní, que es música ceremonial, porque es de los pueblos originarios, no es
A veces decimos... Es muy interesante lo que estás diciendo. Me van a querer matar. ¿Y el chamamé qué es? El chamamé es música criolla muy impregnada de la filosofía guaranítica. La esencia del chamamé es guaranítica, pero no es esa música del pueblo originario guaraní que utilizaba la música en función de una ceremonia. La música guaraní, o umbia guaraní, que es la que más ha estudiado, que por ahí yo la leo mucho a Irma Ruiz, es unitonal. Generalmente las maracá, como nosotros le queremos decir a la guitarra, pero es otro instrumento, tiene una afinación fija que solamente se usa rítmicamente para rasguear en una sola tonalidad. Nosotros nos floreamos por un montón de acordes en el chamamé. Nunca el chamamé tuvo un solo tono. Claro. Y por decirlo de alguna manera, una música tal de los umbia guaraní, disculpen, voy a decir algo abstracto, ¿no? Pero tienen una música para agradecer un nacimiento. Eso es ceremonial y en función de. Nosotros, si bien tiene una connotación religiosa, de entretenimiento y todo lo demás, pero no es puramente funcional. No es una música étnica, sino que es una música folclórica. Ahí está la diferencia. Anduviste por Colombia. Colombia. Anduviste en un encuentro de vallenato y también de un congreso internacional de mujeres acordeonistas de folclore. ¿Qué pasó ahí? Pasaron muchas cosas. A la Marcia le pasaron que fue su primera actuación internacional y fue todo un desafío transmitir, no solo tocando, sino explicando el chamamé a otras personas. Y allí fuimos a tocar a la cuna del vallenato, que es Valledupar, y empecé a encontrar primos hermanos del chamamé. Por ejemplo, el merengue vallenato, que está en la misma métrica, que tiene muchas cosas parecidas en la lírica, en lo que expresa la letra, en sus partes. Y puntualmente en el Congreso pasaron cosas muy interesantes de aquí a futuro, ¿no? Porque vinieron músicas mexicanas, de Estados Unidos, de Japón, de Chile. Y bueno, yo soy muy hurgueteadora en la vida de las mujeres músicas, a ver cómo les va, digamos, en su profesión. Así que pude hablar con ellas, con todas, nos sentamos un día en una sobremesa para ver cómo eran sus realidades en los distintos países, y son bastante parecidas a las nuestras. Claro. Con el orgullo de decir que estamos bastante avanzados en Argentina en cuestión de igualdad. Vos participaste y supongo que en la movida que se hizo por más mujeres músicas en vivo, por la norma, digamos, que garantice el cupo de la mujer en los festivales, en los actos de música, y había que hacerlo por ley, ¿no? Voy a tomar las palabras de mi compañera guitarrista que siempre me acompaña, María Eugenia Figueroa. Ella dice que la ley para la mujer es un insulto. ¿Cómo nos van a tener que contratar por ley? Nos tienen que contratar porque somos músicas o porque hacemos bien las cosas. Pero a veces creo que esas herramientas legales nos ayudan como sociedad a aprender conocimientos que no podemos hacer solos. Y creo que en este momento el mundo entero, no solo Argentina, el mundo entero está en un momento bisagra en donde estamos aprendiendo o dejando de naturalizar un montón de cosas que vienen de la historia, ¿no? Claro, claro. Y bueno, hace un tiempito ya estuviste en la Fiesta Nacional del Chamamé, y la fiesta se jacta, ¿no?, de que, bueno, es la primera fiesta nacional que cumple con el cupo, digamos. ¿Es un triunfo o qué es, en función de esto que me estás diciendo? Es una alegría. Vos imaginate que la ley fue sancionada el 20 de noviembre, cuando nosotros estábamos volando a Colombia, y fue promulgada un mes siguiente. Y
todo lo que va hasta estos días, en las demás provincias no se ha respetado la ley. Claro, claro. O sea, con una ley no se ha respetado la posibilidad de darle trabajo a las mujeres músicas, porque es un reclamo de laburo. Claro. Es Pero eso, además digamos. también porque la grilla masculina no te garantiza nada. No. La mujer, esto también te lo escuché, trabaja el doble, no solamente para ser reconocida en tanto mujer trabajadora, sino otra vez en tanto mujer intérprete y en tanto mujer compositora. Y además, ¿qué pasa con las mujeres acordeonistas? Bueno, siempre digo que, viste, cuando te preparás para un examen, uno se prepara para el 10. La mujer se tiene que preparar para un 12, para que no le pase nada improvisto, porque si llega a meter la pata una vez, y no va a tener muchas más oportunidades. El hombre, yo he visto casos de hombres que se olvidan la letra, no sé, se caen en el escenario, por decirte, es un infortunio, una escala que hicieron, se ríen, se olvidan después. Pero a la mujer nos la cobran de por vida. Y eso lo he vivido en carne propia. Por eso creo que siempre el desafío para la mujer es mucho más exigente, porque históricamente la mujer fue socialmente pensada para otra cosa. Uh-huh. ¿Cuáles son las referencias musicales que tenés con respecto a tu instrumento? Bueno, obviamente el chango, uh-huh, que me inspira un montón porque es alguien que lo puedo ver hoy en día en el escenario y disfrutarlo. Mi primer referente es mi papá. Claro. Porque es el acordeón de mi casa. Y admiré mucho a Hildo Patriarca, un cordobés, Richard Galliard, un italiano que toca como los dioses Piazzolla. Y me gusta muchísimo en la composición Abelardo Di Mota, esas locuras irreverentes que hacía en sus melodías. Bueno, vos decís, bueno, la Marcia está acá y está tocando. La Marcia tiene, si mal no conté, más de 20 discos, 23 discos grabados, 30 y pico de años de carrera. Es decir, no es poca cosa. No. A veces no me doy cuenta, por ahí cuando tengo que hacer estas cosas de... envíe su currículum actualizado. Uy, y ahí me doy cuenta, ¿viste? Nosotros generalmente a todos nuestros invitados tratamos de sacarle lo más que se puede en tan poco tiempo, pero generalmente preguntamos acerca de lectura, ¿no? En tu caso es muy interesante lo que tenés para contarnos y es para quedarnos a vivir, pero bueno, esto es televisión. ¿Dónde podemos ir a buscar eso? Un poco de la etnomusicología, de entender un poco más lo que somos, de dónde venimos, qué es lo que, cómo nos construimos, o en todo caso un libro que todavía vos diga, bueno, este conocimiento, este saber a mí me conmovió y que nos quieras convidar. No hay mucho escrito, no hay muchas referencias. Las referencias todavía las tenemos vivas. Claro. Y no se han escrito en libros. O sea, a mí a veces me desespera eso, porque veo que se nos mueren nuestros mayores que tenían tanto para contar y no los escuchamos. Si yo te pido un tema tuyo para compartir acá, ¿cuál me recomendás? Zapucay del Alma. Muchas gracias. A vos. A ustedes también por estar ahí. Recuerden que estas y las demás entrevistas se pueden ver en los repositorios digitales de eduardo-ledesma.com, del Diario Litoral, y también todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Seguirás latente entre los yerbales, manteniendo altivo tu origen amor.
camino el camino, navegando el curso, ese Chimiray seguirás latente entre los yerbas.